Antes de arrancar, quiero transmitirles lo siguiente, porque tuve en la capacitación anterior, en la primera de la mañana, que vimos justamente los mismos temas que vamos a tratar hoy, que son sobre sexo, género y después derechos y obligaciones del empleador y de la empleada. Cuando vimos el tema de sexo y género, que es un tema que tocamos de manera somera, porque yo no soy una especialista para profundizar en el tema, sino que es parte de la temática que trata el manual, es parte de la agenda y de los temas que se tratan, y lo que hago es una referencia, una distinción entre lo que es sexo, género, identidad y expresión de género, pero hubieron algún tipo de consultas respecto de, sobre todo, el lenguaje que utilizo al momento de hablar. Yo trato de utilizar, porque es una desconstrucción que uno va haciendo y es un aprendizaje, el utilizar todo el tiempo todas, todos, todes. Y respecto de la utilización de la X o de la E o de elie, ustedes saben que hay mucha controversia, porque hay personas que les parece que no suma la utilización, que no es inclusivo, que con el todos o todas sería suficiente. Lo que yo quisiera transmitirles a ustedes es que bajo ningún concepto se pretende con el lenguaje discriminar, sino que al contrario se pretende incluir, y que entiendo que a muchas personas les parezca incómodo o no les resulte favorable o que no suma el utilizar la E cuando uno habla, pero sí, como yo entiendo que hay personas que no lo aceptan o que no lo incorporan, yo les pido a todos los que me están escuchando en este momento del otro lado, que así como yo entiendo y acepto que hay personas que no les parece que se debe utilizar la E, respeten que yo entiendo que sí, la utilización de la E es parte de la inclusión que pretendemos hacer, es parte de igualar los derechos de las mujeres con la de los varones. Entonces, no quisiera que nadie se sienta ofendido de alguna manera o discriminado en el uso del lenguaje. Todos estamos incluidos. Ustedes saben que es una capacitación para hombres y mujeres. De hecho, lo veo a Juan. No sé si aparte de Juan hay alguien más. Juan, ¿vos sos el único varón? Sí, bueno. Entonces, este trayecto formativo incluye a todos, a todas, a todes, así que el espacio es para compartirlo, el espacio es para que todos nos sintamos incluidos y que respetemos, en definitiva, las diferencias, porque no todos, todas, todes, tenemos que estar de acuerdo con todo. Lo que se pretende es abrirles un panorama desde la difusión de los conceptos. Cuando hablemos ahora a continuación de lo que son sexo, género y diferencias, no se pretende hacer un tratado sobre lo que significa, porque yo no estoy capacitada, no soy una especialista en el tema, pero es parte del trayecto formativo, y es porque cada uno empieza a incorporar conceptos, entendamos que sexo es diferente de género, y que a su vez está la identidad de género y la expresión de género, y que sí hace a la formación como cuidadoras y cuidadores de niños y niños, porque tal vez en alguna oportunidad se nos presente un caso donde no podemos identificar o no sabemos cómo tratar a esa persona, porque en definitiva estamos hablando de personas, y también creo que estos conceptos son válidos y nos pueden servir para la vida misma. Bien, hecha la aclaración, les pido disculpas por los minutitos que les robé. Ahora sí, comenzamos directamente con el tema de hoy. Bien.
Acá vemos que dice el trabajo de cuidado pensado en clave de género, la división sexual del trabajo. Seguramente ustedes recuerdan y tienen presente, muy presente, que estuvimos viendo un par de videos donde claramente existe la división sexual del trabajo y donde claramente las tareas de cuidado, las tareas del hogar, las tareas domésticas están asignadas de manera ineludible y de manera determinada hacia la mujer, ¿sí? Esta división sexual del trabajo, como lo dice la imagen, está pensado en clave de género, porque claramente, de manera histórica, de manera cultural, a lo largo del tiempo, como lo venimos viendo y lo venimos charlando, el trabajo de cuidados se piensa solamente en función de las mujeres. Y no solo que se piensa en función de las mujeres, sino que además se considera un no trabajo o un trabajo que no está remunerado. El proceso de crianza de los niños y las niñas implica el aprendizaje de comportamientos, de actitudes, de tareas, de espacios, ¿sí? Y estos comportamientos, actitudes, tareas y aprendizajes se van incorporando o se asumen de acuerdo al sexo, ¿sí? Y así se van incorporando modelos, y esos modelos los llamamos estereotipos, esos estereotipos o esos modelos que son de lo que es femenino y de lo que es masculino. Y son estereotipos o modelos hegemónicos, ¿bien? El ejemplo clásico, el de más fácil comprensión es cuando decimos pelo largo, pelo corto, celeste, rosado, juego de cocinita, juego de pelota, ¿sí? Entonces son estereotipos o modelos de feminidad y masculinidad que la cultura establece, porque eso se va evolucionando, se va modificando a lo largo de la historia y es distinto en cada una de las culturas. Entonces esos estereotipos o modelos de feminidad y masculinidad se van modificando con el tiempo. Los estereotipos de género, ¿sí? Lo que consideran es, o tienen como base para hacer ese estereotipo o ese modelo, el sexo biológico, ¿sí? Y en función de ese modelo de mujer y de varón que está basado en el sexo biológico, es decir, hablamos de pene y de vagina, nada más, ¿sí? Establecen una jerarquía de lo masculino sobre lo femenino, ¿sí? Y esa jerarquía que se establece de lo masculino sobre lo femenino es lo que contribuye, acrecienta la producción de desigualdades que existen entre los varones y las mujeres. En todo este desarrollo, y por qué hablamos de estereotipos de género, y de que es un proceso de comportamiento y de crianza, la familia en la que ustedes de alguna manera van a participar haciendo los trabajos de cuidados de niñas y niños, cumplen una función importante, ¿sí? Para reproducir esos estereotipos de género. Cada uno en nuestra familia hemos identificado al varón y la mujer y le hemos asignado conductas a ese varón y a esa mujer. Vamos a ver el modelo de familia que tenemos, al que llamamos también un modelo hegemónico, ¿sí? Y cuando hablo de esto, estoy hablando de lo que podemos hablar de en general, ¿sí? No quiere decir que no existan otros modelos de familia, pero cuando hablamos de familia hablamos de hombre, mujer, de mamá y de papá, y le asignamos funciones y roles a ese hombre y a esa mujer, y ahí hacemos la división sexual del trabajo, ¿sí? Inclusive antes del nacimiento, ¿sí? La familia se prepara de alguna manera para educar diferente a un hijo, a una hija, si es niño o si es niña, ¿sí? Porque ya decidimos antes de que se nazcan si le compramos la media o el zapato rosa o celeste, si le vamos a comprar una pelota o una muñeca, según sea hombre o mujer, para que juegue,
cómo decoramos el ambiente donde el niño va a dormir, ¿sí? Y luego del nacimiento, ¿sí? También tenemos un trato diferenciado, distinto respecto de si es un varón o una mujer. Y ese trato que le damos a los niños, están basados en estos estereotipos, en estos modelos hegemónicos de lo que les hablaba al comienzo, de esta construcción cultural que se hace a través de los tiempos. Y las madres y los padres se comienzan a relacionar de manera distinta en función de que sean hijos o hijas. Estas maneras de relacionarse y estos estereotipos, estos modelos, son naturales, ¿sí? Y se transmiten de manera inconsciente, porque nadie conscientemente, creo que ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelas, conscientemente decían, si es varón le tenemos que enseñar a jugar a la pelota, si es varón es el que tiene que salir a trabajar, si es mujer es la que tiene que jugar con el muñeco para aprender a cambiar pañales, con la cocinita para aprender a conocer. Si es mujer, conscientemente no decimos, y si no estudia no importa porque se va a casar y el marido la va a mantener económicamente. O sea, no se hace esta transmisión de esta manera de educar de manera consciente, sino que obviamente que se hace inconsciente. Y esto es lo que va generando esos modelos en donde se sustenta la sociedad. Y empezamos a condicionarlo, porque con esta construcción histórica que vamos haciendo de cómo vestir, de cómo hablar, de qué tareas podemos hacer, de cuáles son los trabajos de mujeres y cuáles son los de varones, condicionan al niño, lo estamos condicionando de manera permanente, porque no le damos la libertad de elección, ¿sí? Porque nosotros estamos estructurados bajo ese modelo, bajo ese estereotipo hegemónico. Entonces vamos condicionando a la personalidad de los niños y vamos haciendo que desarrollen capacidades, destrezas y habilidades distintas, ¿sí? Que se van adecuando en función de que sea varón o que sea mujer, y en función de lo que la sociedad espera en función del sexo. Cuando hablamos de sexo, siempre recuerden que hablamos de la asignación en función del órgano genital, si es pene o es vagina, ¿bien? Entonces, esos estereotipos de lo que estamos hablando, ¿sí? Que la mujer debe ser de tal manera, debe hacer determinado trabajo, lo mismo para el varón, esos estereotipos, esos modelos hegemónicos, son los que generan esa desigualdad. Y esa desigualdad que genera esa diferencia reduce las oportunidades y los derechos de los varones y también de las mujeres, ¿sí? Entonces, pretendemos a lo largo del desarrollo de este módulo evitar de manera consciente, ¿sí? Voy a remarcar, evitar de manera consciente, porque dijimos que la reproducción de los estereotipos se hacen de manera inconsciente. Lo que intentamos hacer a través de esta formación breve, tratando este tema, es que tomemos conciencia lo dañino que es reproducir esos estereotipos de géneros, ¿sí? Y que son dañinos porque limitan las oportunidades y sobre todo haciendo hincapié en lo que son tareas de cuidado de niños y niños, estos estereotipos de géneros repercuten de manera directa en el desempeño laboral de los cuidadores y cuidadoras. Y nosotros tenemos que tener la competencia, el conocimiento y la habilidad para contribuir a que esos niños y esas niñas, ¿sí? Puedan desarrollar una diversidad de capacidades, ¿sí? Que muchas veces les son negadas. ¿Y por qué les son negadas? Porque tenemos la estructura conservadora del estereotipo y del modelo hegemónico, entonces limitamos, ¿sí? El desarrollo de otras capacidades porque asignamos atributos a determinado género de una manera o de otra y limitamos el desarrollo que podrían tener las niñas y niños. En esta imagen que están ustedes viendo, es un cuadrito que lo van a tener subido en
en la plataforma, donde lo que pretendemos ver un poco es las diferencias que existen entre lo que llamamos sexo biológico, entre lo que llamamos género, lo que es o lo que se entiende por identidad de género, y qué deberíamos entender o comprender o saber respecto del término expresión de género. Son cuatro términos que están muy vinculados entre sí, pero que están claramente diferenciados, ¿sí? Y que implican tener, es necesario que tengamos el conocimiento para poder distinguirlo. Cuando hablamos de sexo biológico, como les contaba anteriormente, cuando hablamos de sexo biológico hacemos referencia a aspectos físicos, ¿sí? Aspectos físicos que son mensurables, que puedo ver, hablamos o podemos identificar, ¿sí? Hablamos de cromosoma, de pene, de vagina, de hormonas, ¿sí? Entonces, relacionamos aspectos físicos y determinamos sexo biológico, hombre y mujer. Cuando hablamos de género ya hablamos de una construcción social y cultural, ¿sí? Es una construcción social y cultural que comúnmente está asociada al sexo biológico, es decir, decimos género femenino y masculino y asociamos a hombre y mujer, pero esto es una construcción social, o sea, que si es construcción social, puede ser que mute con el tiempo, de hecho va mutando con el tiempo, se va modificando, y también tiene que ver la cultura. No es lo mismo nuestra cultura que vivimos en América Latina, en Argentina y en Salta, a la cultura de una persona que vive en China. Son culturas diferentes, son construcciones sociales diferentes. Entonces sabemos que el género se asocia comúnmente al sexo biológico, pero es una construcción que con el tiempo va transformándose, va cambiando. ¿Qué debemos conceptualizar cuando hablamos de identidad de género? Cuando hablamos de identidad de género, hacemos referencia a la vivencia del género tal como cada persona lo siente, ¿sí? Por lo que puede corresponder, por lo que puede corresponder o no al sexo biológico, ¿sí? Puede ser que biológicamente el sexo nos diga que es una mujer, pero esa persona se sienta identificada, ¿sí? Como un varón. Entonces no habría una correspondencia entre el sexo biológico y la identidad de género. Puede ser que sí, o puede ser que no, que haya correspondencia o no con el sexo biológico. Y luego tenemos la expresión de género, que es la manera de mostrarnos, ¿sí? De mostrar nuestro género, de mostrar lo femenino o lo masculino al mundo. Y esa manera de mostrarnos se hace a través del nombre, de la manera en que nos vestimos, de cómo nos comportamos, de la manera que nos relacionamos y cómo interactuamos, ¿sí? Entonces, los conceptos básicos que tenemos que comprender y poder incorporar son sexo biológico, género, que sabemos que es una construcción que va mutando con el tiempo, la identidad de género, que es cómo vivimos, cómo se siente desde lo personal, y esa identidad puede corresponder o no con el sexo biológico, y finalmente tenemos la expresión de género, que es la manera de mostrarnos, cómo nos vestimos, cómo nos llamamos, ¿sí? Y acá no está expresada en esta lámina, pero tenemos otro concepto que también utilizamos, que es la orientación sexual. ¿Y qué entendemos por orientación sexual? Es la atracción física, es la atracción emocional, erótica, afectiva,
es la atracción espiritual que sentimos hacia otra persona, ¿sí? Bien. Vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente. Acá, en esta lámina, lo que vemos es lo que dice: eso que llaman amor es trabajo no pago. Esta es una manera de reducir en esta frase todo lo que venimos compartiendo desde clases anteriores, cuando hablamos de el trabajo que está determinado por el género, que vimos el video donde el trabajo de los cuidados en niñas y niños y en los trabajos de cuidados de los quehaceres cotidianos y domésticos de la casa siempre están asignados a las mujeres, y tenemos que empezar a difundir y a comprender y a internalizar que eso es trabajo, que no es amor, y que es trabajo que debiera ser remunerado. Esta frase de eso que llaman amor es trabajo, no es pago, lo que permite es invisibilizar las tareas domésticas y de cuidado, ¿sí? Porque no les da el valor ni la categoría que tienen y la relevancia que tienen en el desarrollo del mundo diario. Creo que les comenté que el mundo gira y está sostenido, y el desarrollo económico del mundo y el mundo produce porque existen mujeres que realizan esas tareas de amor, que realizan ese trabajo no pago que les permite a miles, a millones de personas a salir a trabajar y a producir. Bueno, vimos que existe claramente una división sexual del trabajo. Acá claramente se puede ver en la lámina la mujer que tiene el bebé, que tiene un balde, que tiene una escoba, es decir, la mujer tiene asignada por solamente pertenecer a la categoría de mujer, tiene asignado el trabajo de cuidado, y existe una construcción histórica y una construcción social que le asigna, ¿sí?, ese trabajo. Y la pregunta sería, ¿las ocupaciones tienen carácter femenino y masculino? Claramente, si hoy hacemos un testeo de lo que sucede en la vida real, pareciera que sí tienen carácter femenino, porque las tareas de cuidado, de la casa, del hogar, están asignadas y tienen carácter de femenino. Pero vemos en la lámina, en esos dibujos, ¿sí?, que hay dos mujeres y un varón, y los tres están haciendo las mismas tareas, que son tareas de limpieza. El varón está pasando una aspiradora, hay una mujer que está regando una planta, y hay otra que está limpiando, un mueble. Es decir, que la respuesta es: las ocupaciones no tienen ni carácter femenino ni carácter masculino. Las ocupaciones las puede realizar tanto un hombre como una mujer, y tienen las mismas capacidades, conocimientos y habilidades que las mujeres. Ahora, para cerrar este tema, les voy a compartir un video, ¿sí? Vamos a ver un videíto que resume un poco lo que les fui transmitiendo hasta ahora.
Cuco. Así. Alejandra, ya estás pasando el video porque no se ve. Acá estoy. Decime, ¿sí? ¿No se vio el video? No se vio. Perdón, ahí va de vuelta. Yo lo vi hermoso desde mi pantalla, pero evidentemente no lo compartí. Ahí vamos. Bueno, Perdón. Ahí se ve la imagen, así le pongo play. Sí. Ahora sí. Bien, gracias. Fe, no se escucha nada en el video.
Profe, no sé si soy solo yo, pero no puedo escuchar el video. ¿Ahí se vio? Sí Bien. se visualizó, profe, pero no se escucha nada. ¿Alguien escuchó? No. ¿No escucharon nada? No, se No, escuchaba muy profe. ruidoso. No se le entendía lo que decía el video. Se los voy a compartir por WhatsApp, ¿sí? Así seguimos avanzando. Bien. Se los comparto por WhatsApp, así lo miran, pero hablaba del tema de los roles y de la distribución de las tareas de cuidado, básicamente. Bien, ahora pasamos al tema siguiente. Vamos a ver un poco de derechos, cuáles son los derechos y las obligaciones tanto de empleadas como de empleadores, ¿sí? Les voy a compartir el PowerPoint. ¿Se ve bien? Sí. Ahí ya les compartí en el grupo de WhatsApp el video para que ustedes lo puedan mirar tranquilos y escuchar tranquilos desde sus casas, para que luego lo puedan disfrutar. Bien. Ya habíamos charlado en la clase anterior de cuáles eran las competencias o cuáles eran los trabajos que abarcaba la cuidadora y el cuidador. Hablamos del tema de higiene, que estaba a cargo de la alimentación, que tenía que hacerse cargo o resolver situaciones de emergencia, que para ello era importante cuáles eran las competencias transversales que ustedes tenían, que les iban a resultar de suma utilidad, que sumadas a los conocimientos o habilidades específicos que iban a adquirir a lo largo de la formación, les daban el campo para poder realizar tareas de cuidados de niñas o niños. Ese trabajo también vimos que lo podían desempeñar en casas particulares, ¿sí? Pero también que la formación les daba la posibilidad de insertarse o desempeñar tareas de cuidado en jardines o centros de cuidado o algún tipo de organización social o comunitaria, y habíamos dicho que cuando se establecía esa relación, el empleador dejaba de ser el padre o el tutor de ese niño o niña, sino que el empleador era un superior jerárquico, el director de la escuela, el coordinador, el supervisor. Cambiaba la relación laboral respecto de que el empleador dejaba de ser el padre o el responsable del niño. Vamos a ver así algunos de los derechos y algunas de las obligaciones que tienen los cuidadores y las cuidadoras de niños y niños.
En el manual van a tener el detalle, es completísimo el capítulo referido a los derechos y a las obligaciones, ¿sí? Está en detalle cuáles son las leyes, cuál es la ley que se aplica para el caso del resguardo de los derechos de las personas que hacen tareas de cuidado. También están estipuladas cuáles son las obligaciones de su empleador, y la finalidad de desarrollar derechos y obligaciones, y cuál es el marco regulatorio, es que finalmente el índice que tenemos de un 77, un 78% de trabajo precarizado, que no está regularizado, disminuya notablemente, porque la finalidad de entender cuáles son los derechos que tienen las personas que se dedican a la atención y el cuidado de niñas y niños, es que esos derechos van a estar protegidos, se pueden ejercer en la medida en que ustedes tengan ese trabajo registrado. O sea, la ley resguarda sus derechos, ¿sí?, en la medida en que la persona que realiza estas tareas de cuidado está registrada. Y para la registración es importante saber que existe un empleador que es el que tiene la obligación de realizar a través de un formulario, que tiene que llenar, y que ustedes van a tener compartido en la plataforma para que también conozcan y sepan de qué se trata ese formulario, que es un formulario que tiene un número que es el 102/RT, que es el formulario que se denuncia en la AFIP, donde el empleador tiene que realizar todos los aportes, las contribuciones y las cuotas de riesgo de trabajo para todo el personal de casa de familia. En la medida en que ustedes tengan un conocimiento de respecto obligaciones y derechos, van a poder saber si esos derechos, si esas obligaciones se están cumpliendo y se está respetando la ley. Derechos y obligaciones, dice la lámina, tenemos como derechos un descanso semanal de 35 horas corridas. Tenemos que les tienen que brindar su empleador la ropa y los elementos de trabajo. Tienen que saber que ustedes tienen derecho a alimentación sana y suficiente, que incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena. Obviamente cuando hablamos de desayuno, almuerzo, merienda y cena, estamos siempre pensando en que desarrollen su actividad dentro de esos horarios. Tienen que tener un seguro por riesgos de trabajo, porque la actividad que ustedes desempeñan, como cualquier otra, conlleva riesgos que son propios de la actividad que desarrollan. Tienen derecho a que se les pague un sueldo anual complementario, que este sueldo anual complementario se realiza el pago en junio y diciembre, es lo que llamamos SAC, ¿sí? Después tienen derecho a una licencia anual ordinaria de vacaciones, que estas vacaciones tienen que ser pagas. Tienen licencia por maternidad de 90 días, esta licencia de maternidad se divide en 45 días antes del parto y 45 días después del parto. Se puede reducir los días anteriores al parto a 30 y usufructuar en ese caso 60 días de posparto. Tienen derecho a tener obra social, ¿sí?, en el caso de que trabajen 16 horas o más en casas de familia. Tienen derecho a licencia por matrimonio, por fallecimiento, y además, si son personal sin retiro, tienen el derecho de un reposo diario nocturno de 9 horas consecutivas, tienen un descanso diario de 3 horas continuas, y tienen derecho a, porque la ley así lo establece, a tener una habitación, un lugar donde ustedes
tengan privacidad, que esté amueblada, que sea higiénica y que reúna todas las condiciones necesarias para que ustedes, como cuidadoras, como cuidadores de casas de familia, estén en condiciones confortables, ¿sí? Sepan que la edad mínima para el trabajo en casas particulares es de 16 años. Si tienen 16, 17, necesitan la autorización de los padres, necesitan haber terminado con la educación secundaria, o el empleador tiene la obligación, asume el compromiso de que asista regularmente a clases. Bueno, a través de lo que les voy contando, saben que la modalidad que existe para el trabajo en casas particulares incluye la modalidad con retiro y sin retiro, ¿sí? Sepan también, y esto es importante, que el personal de casas particulares o el que está al cuidado de niñas o niños, ¿sí?, y está registrado correctamente, sí recibe la asignación universal por hijo. Esto es uno de los grandes mitos que existe de muchas personas que vemos que se niegan a estar registradas porque temen de alguna manera perder la asignación universal por hijo. Ahí les puse en la lámina que tienen derecho a la asignación universal por hijo. El estar registrado no les hace perder ese derecho, lo siguen manteniendo, lo siguen conservando. El marco normativo que establece los derechos y las obligaciones es la Ley 26.844, como les dije, está desarrollada ampliamente en el manual, habla específicamente de cuáles son los derechos y obligaciones, y es importante que sepan que esta ley, que existe desde el año 2013, ¿sí?, rige para todo el territorio de la República Argentina, y significó un hito muy importante porque implicó un antes y un después en todo lo que es la lucha histórica de los derechos de las personas que trabajan en casas particulares y cuidados de personas, y también para el derecho de las mujeres, ¿sí?, porque sabemos que la totalidad, o casi la totalidad del sector, son mujeres. Acá, la lámina dice lo que les vengo remarcando desde el inicio, que el objetivo de la formación es difundir los derechos y las obligaciones de las empleadas y de los empleadores, con el fin de que esa estadística del 77% de las personas que trabajan lo hacen de manera informal, de manera no registrada, descienda notablemente, porque hay que comprender y tenemos que difundir que en la medida que el trabajo del cuidado, de la atención, el trabajo que se hace en casas particulares, sí o sí tiene derechos que solamente pueden estar respetados y garantizados en la medida que el trabajo esté registrado. O sea, podemos accionar, podemos pedir que se cumpla en la medida en que el trabajo esté registrado. Entonces, es importantísimo que sepan que la registración del trabajo con las tareas de cuidados de niñas y niños es un hito importante para ustedes, y que les va a sumar todos los derechos que estuvimos viendo y les da obligaciones a sus empleadores. Respecto de esa ruptura de contrato que tenemos, respecto de esa relación laboral que tenemos, ¿cómo se rompe esa relación laboral? En caso de ruptura, tenemos que saber que tenemos que preavisarle a nuestro empleador, ¿sí? Tenemos que decirle que vamos a terminar, que no vamos a seguir trabajando, y para ello debemos hacerlo con 10 días de anticipación, ¿sí? Y 10 días el empleador, en caso de que no quisiera que nosotros continuemos con las tareas que realizamos en ese domicilio particular.
Ahora, si existe una antigüedad mayor a un año, ese preaviso de 10 días se extiende a 30 días, o sea, debemos contar con 30 días para poder nosotros tener la posibilidad de buscar otro trabajo, que nuestro empleador busque o contrate otra persona. Tienen que estar anoticiados de manera previa de que vamos a dejar de trabajar o que van a dejar de trabajar. Los motivos por los cuales puede terminar o puede romperse esa relación laboral es porque haya un acuerdo de partes, porque ambos, empleado y empleador, decidan no continuar con la relación laboral, porque exista renuncia de parte del empleado, puede ser por muerte, por jubilación, porque exista abandono de las tareas de trabajo, puede existir un despido sin causa, puede ser por una incapacitación o puede ser un despido con causa. Les voy a compartir un audio donde hace un breve relato con algunas imágenes de cuáles son los derechos que tienen los trabajadores de casas particulares y los que realizan tareas de cuidado. ¿Se escuchó bien? Díganme que sí, quiero ver todas las cabezas haciendo así.
No, profe, no se escuchó nada. ¿Nada se Disculpe, escuchó? profe, no se escuchó nada. Bueno, desconozco cuál es el tema, ya lo voy a ver con Antonella. El otro día cuando me hicieron co-anfitriona, desbloqueamos el tema que tenía con el audio, pero quédense tranquilos porque voy a compartirles esto también por el grupo de WhatsApp. Ya les compartí el video, ahora les comparto esto también. Con esto finalizamos la reunión de hoy. Van a tener mucha actividad respecto de los temas que vimos, respecto de los roles y respecto de los derechos y las obligaciones de las empleadas y de los empleadores. Y nos estamos viendo la próxima reunión. Vayan realizando las tareas. Me preguntaron cuál era el tiempo que tenían para poder completarlas. Tienen hasta el 31 de octubre para realizar todas las actividades del módulo 1. Yo les recomiendo, les sugiero que la vayan haciendo de a poco para que después no se encuentren con toda la actividad, y porque es necesario que ustedes participen en la plataforma, porque así, de esa manera, completan las 20 horas que necesitan para poder aprobar el módulo. No solamente el 1, sino los 6 módulos. Necesitan 20 horas que significan horas de Zoom y horas de participación y actividad en la plataforma. Así que les sugiero que ya vayan ingresando a la plataforma, que se amiguen con la plataforma, es de muy fácil utilización, y que vayan realizando las actividades. De todas maneras tienen recién subida una, pero en el transcurso de hoy y mañana van a tener subida 3 o 4 actividades más, para que ya vayan realizándolas. Como les dije la otra vez, el grupo de WhatsApp está abierto por si tienen alguna duda, alguna consulta o algo que no entienda. Ya del grupo anterior estuvieron realizando las actividades, me comentaron que les resultaron accesibles, de fácil comprensión, y que pudieron realizarlas sin ningún inconveniente, así que los invito a que ustedes hagan lo mismo, y nos estamos viendo la próxima reunión. Prendan las cámaras, las que las tienen apagadas, hacemos un print de pantalla y nos queda el recuerdo de esas caras felices participando de la reunión. Ahí estamos, nos falta Laura Taca. Laura, ahí está Laura, perfecto. Ay, qué linda están. Estamos todos, todes, ¿sí? No se molesten por el lenguaje, es para que todos nos sentamos incluidos y nadie se sienta discriminado. Así que ahí hacemos la captura de pantalla, sus caras de alegría, la bebé también, ahí estoy viendo a la bebé, fantástico, ahí estamos. Ok, nos vemos la próxima reunión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Luego.